Ahí ya se está conectando, o sea que ya en menos de unos cuantos segundos ya estaríamos live y entonces arrancaríamos como, y yo creo que ahí, listo. Sí, ahí ya estamos en línea, entonces bueno, vamos a ir dejando que la gente se vaya conectando y mientras empezamos pues nuestra conversación de hoy que va a ser bastante interesante. Vamos a hacer una breve presentación como siempre. Estamos desde Oromo, Oscar, Alexandra, nosotros somos quienes fundamos este proceso, este proyecto, y la idea de nosotros pues como proyecto, como Café Librería, viene vinculada en dos sentidos. El primero que está relacionado con los libros y es básicamente promover todo lo que son los libros de editoriales independientes, libros que son autogestionados por los propios autores o libros que son como tal, que vienen de editoriales universitarias. ¿Y por qué editoriales universitarias, editoriales independientes o libros autogestionados? Y es también la idea de promover un poco la lectura de lo que se hace aquí mismo, porque solemos leer lo que viene de afuera, lo que se escribe desde afuera, pero pues muy pocas veces entendemos que esos contextos son diferentes a los contextos que tenemos acá y normalmente la lectura de estos escritores locales pues lo que hacen es que están contextualizados en, sí, en estos espacios, en estas experiencias, en esta historia. Entonces, por eso este es el sentido de la librería. Entonces, si ustedes tienen libros de editoriales independientes y son libros autogestionados, saben que este es un espacio donde pues buscamos como promover esas lecturas y también pues que la gente consuma, que compre, no que descargue o que digamos tenga otro tipo de consumo como el que se hace quizás desde afuera. Y el café viene más vinculado a todos los productos como el del que vamos a estar hablando hoy, que son productos que no es simplemente una cerveza, sino que es un producto que detrás de eso que tú estás teniendo en la mano, estás teniendo en la mesa, hay toda una historia y hay todo un contexto. Y así como La Roja, pues digamos que nosotros aquí tenemos cafés. Nuestra idea es crear un poco articulado a todo el proceso que surgió después de los acuerdos de paz y es un poco como que la gente conozca la historia, que la gente conozca cuáles han sido esos proyectos que han surgido no solamente después del acuerdo, sino de los diferentes actores que han estado vinculados pues a este tema histórico de nuestro país. Entonces, aquí ustedes van a poder encontrar café que viene de campesinos que han sido víctimas del conflicto, van a encontrar café de un proyecto productivo de desmovilizados de las AUC, van a encontrar café también de los compañeros, cerveza de los compañeros, y la idea es un poco como que la gente empiece a reconocer como todos estos proyectos. Asimismo, pues todos los productos que intentamos usar desde acá, siempre decimos intentamos porque hacer un consumo 100% responsable, digamos que es muy difícil, pero sí siempre en toda la medida de lo posible desde Oromo, pues eso es como lo que tratamos un poco de promover. Entonces, bueno, ya con eso nosotros, pues nos presentamos nosotros, él es Oscar, historiador de la Universidad del Valle, ahorita él les va a hacer una breve presentación de él y yo soy Alexandra, soy psicóloga de la Universidad ICESI y pues como les digo, juntos pues tratamos un poco de construir esta alternativa promoviendo los espacios culturales, académicos, pero que también tengan un alto componente como de esa conciencia social. Entonces, bueno, bienvenido. Queremos ahorita, Oscar, te va a hacer como una serie de preguntas, ¿no? Para que pues tú también la gente sepa pues quién nos está hablando detrás de la cámara. Y entonces ya con eso los dejo con Oscar. Espérate, ampliemos la imagen de donde estamos nosotros. Ya, aquí está. Entonces, ¿sabes? Estamos viendo a ver si esperamos un poquito más. Bueno, yo creo que ahí ya la gente se empieza a conectar. Carlos, tú compartiste el link Ahí está, mi amor. en Azorroja, en la página de Facebook de La Roja. Sí, Listo, yo súper. compartí lo que ustedes enviaron. Sí, Sí, igual desde aquí ya lo estamos también compartiendo sí, esperará un segundo a ver cómo. Ya desde aquí, espérate, ya lo Desde ahí, comparto. danos un segundo para. Claro. Estamos conectándonos, que las personas nos escriban si tienen preguntas. Dame un segundito. Ay, Dale. Sí, señor. Y ya casi. Espérate un segundo, ¿dónde está la gente?
¿Dónde se ven las preguntas? Si la gente llega No, a hacer. yo las por hago eso. aquí, tranquilo, que yo se las miro yo acá. Ah, listo. Listo, Carlos, entonces cuando quieras. Listo, ustedes ordenen que yo me arrastro, dice el dicho. Entonces, primero queremos agradecerte a ti, Carlos, por estar aquí virtualmente con nosotros y compartir este rato. Queremos agradecerles a La Roja porque desde hace más o menos desde que iniciamos nuestro proyecto Oromo Café Librería acá en Cali, ha sido La Roja uno de los productos estrella que tenemos nosotros acá a la venta. Nosotros en este espacio vendemos siempre con la idea de apoyar a varias comunidades del país. Entonces, primero, pues agradecidos y queremos también decirte, a ver, que me gustaría que hablaras, que empezaras un poco con tu historia personal, que te presentaras, que dijeras un poco tu trayecto de vida para saber quién es Carlos y por qué es importante esta charla del día de hoy. ¿Listo? Sí. Pues comencemos. Mi nombre, bueno, el nombre que mantuve en la insurgencia es Carlos Alberto, ¿sí? Tengo un nombre legal que es José Nicolás Hurtado, que es el de la cédula, pues. Ajá. Pero como todo el mundo durante tantos años se acostumbró a llamarme Carlos, entonces yo después del proceso pues continué todavía, mantuve ese nombre de Carlos, Carlos Alberto. Eso en honor a un camarada nuestro que murió asesinado en Bogotá en los años 90 en unas tareas de orden político-militar aquí en Bogotá. Entonces por eso tengo ese nombre. Que yo ingresé a las FARC en los años 92, 93 y desde esa época estuve militando en la insurgencia armada. Venía de unos procesos sociales y procesos juveniles de formación y educación. ¿Sí? Tú estuviste en la UJP. Sí, exacto. Ajá. Estuve intentando, milité en un tiempo en la UJP, en la Unión de Jóvenes Patriotas, cuando se vino, pues todo el exterminio, bueno, no se vino, se continuó y ya de una forma más descarada, digámoslo así. Entonces, viéndonos obligados a tomar decisiones, ¿sí? Un grupo de compañeros y compañeras decidimos hacer el tránsito de la lucha política legal hacia la lucha insurgente y desde esa época decidimos ingresar a la FARC. Después de un tiempo, después de 11, 12 años, fui capturado y duré 11 años en la cárcel. Luego salí y pues me presenté en el Yarí, me devolví para la montaña y pues ya estamos en proceso de paz. Entonces pues desde esa época he venido cumpliendo tareas que el partido me ha impuesto, ¿sí? O me ha delegado más bien. Y desde ese momento pues hemos estado como en el fortalecimiento no solo del partido, sino también en el fortalecimiento y la búsqueda de una opción financiera que nos permita tener una sostenibilidad económica. Sí. En eso, lo que tú decías de esa década dentro de la cárcel, tú nos comentabas acerca de un proceso de formación que tenías con los presos. ¿Tú quisieras contar un poco sobre eso? Sí, claro. Bueno, primero yo caigo como en el 2005, 2000, algo así, 4, algo así. Y pues primero enfrentarse a la cárcel es difícil, ¿no? Uno en un primer momento cree que la cárcel pues es la derrota y que el enemigo pues triunfa al capturarlo a uno. Y realmente termino no entendiendo después de un tiempo que la cárcel debe ser otra trinchera y otra forma desde donde luchar.
otro escenario. En esa lógica, pues lo primero que yo hice cuando fui capturado fue me dediqué a estudiar. Yo no había acabado el bachillerato, entonces en la cárcel acabé el bachillerato y después de acabar el bachillerato me dediqué a estudiar la carrera. Hice 10 semestres de filosofía, que pues me tienen a portas. Hace 3 años vivo diciendo que ya casi, Ya casi la tesis. ya casi me graduó, pero bueno, pues en la cárcel me dediqué a estudiar y a sacar la carrera adelante. La hice con la UNAP y en estos momentos estoy haciendo todo lo posible para volver a matricularme y acabar la carrera. Cuando me trasladaron a Bogotá, ya después de durar un poco de años en la cárcel de la Dorada Caldas, en la de máxima seguridad, me trasladaron para Bogotá. Y en Bogotá, pues ya tuve otra vez contacto con la gente cercana y conocidos. Y en esa medida comenzamos a forjar, ya no solo en la Picota, sino en las diferentes cárceles, un proceso de unidad con los diferentes sectores que hay al interior, en la idea de luchar unas mejores condiciones de vida al interior de los penales y de las cárceles. Las cárceles en Colombia, muy al contrario de lo que dice la ley, ¿sí? No resocializan, ¿sí? De hecho, hay un debate mucho más profundo y es resocializar. ¿Qué quiere decir? O sea, resocializar a una sociedad que te lleva al egoísmo, te lleva a la envidia, te lleva a los valores y criterios de lo que ha sido esta sociedad, pues, ¿quién se quiere resocializar para eso, no? Entonces, ahí hay un debate de fondo, pero pues también hay un debate de las condiciones de vida digna dentro de los penales. Nosotros comenzamos esa lucha, fueron mucho tiempo de huelgas, de hambre, desobediencias civiles, de todos unos escenarios de articulación con los otros sectores. Ahí nos tocó convivir con el sector paramilitar y ahí aprendimos también a llevarnos con ellos, ¿sí? Porque pues en esa época el sector paramilitar ya estaba siendo o ya había sido traicionado por Uribe. Ellos mismos se sentían traicionados porque, pues decían ellos, hasta generales y coroneles que conocimos en la cárcel, decían que a ellos los pusieron a frentear una guerra y cuando quisieron, pues entonces los embalaron y los metieron en la cárcel por hacer lo que otros mandaban hacer. Pero bueno, entonces todo ese sector tenía unas reivindicaciones que nos aunaban a todos, ¿sí? O sea, las visitas las vilipendiaban independiente fueran las visitas de nosotros o de otra gente igual a nosotros, ¿no? Claro. Entonces, eso fue formando pues una pequeña unidad de acción que nos permitió en algunos momentos generar unos espacios de lucha carcelaria, como los decía, con huelgas de hambre, con desobediencias civiles, ¿sí? Coordinadas entre diferentes cárceles, donde lo que buscábamos eran unas condiciones dignas de reclusión. Y pues de decirlo claramente, pues que la cárcel la cárcel colombiana, ¿sí? No resocializa, ¿sí? Tiene un problema de hacinamiento del 200 y punta %, lo cual implica que es imposible tener una convivencia normal. Bueno, todos los peros que ustedes puedan encontrar los va a tener el sistema carcelario colombiano. Entonces, pues en esa época nos dedicamos con mucha fuerza. De hecho, yo dejé de estudiar porque me dediqué más ya a todo lo organizativo, a estar llamando a otros penales, estar convocando reuniones de los diferentes sectores al interior de la cárcel y en esas cosas, entonces, pues decidí dejar de estudiar y me dediqué a lo otro. A un proceso de liderazgo. Sí. Y ahí Sí, había, y en ese proceso con lo que tú contabas del movimiento nacional carcelario, entonces había gente de los dos bandos.
Sí, no, ahí habían gente paramilitares que habían llegado a las cárceles por paramilitarismo, otros delincuentes sociales, ¿sí? Ujú. Y pues estábamos los prisioneros políticos, los compañeros del ELN y nosotros, pues, fortalecer y luchar por las reivindicaciones que nos eran iguales para todos, ¿no? Claro. Sí. Sí, Dentro de lo de... aquí Perdón. hay que decir que los únicos presos que viven contentos son los presos que vienen desde el Estado, los que viven en los parapolíticos, que esos no pagan cárceles, sino que están en hoteles. Sí, De resto, la gran población carcelaria, pues, está en unas condiciones deplorables, ¿sí? De sanidad, de alimentación, de todo. y que además es lo que tú dices, si tú te vas a la ley, básicamente se están vulnerando absolutamente todo lo que está consignado en los mismos códigos que se supone deberían regir todos estos centros penales, porque ni siquiera son condiciones que garanticen los mínimos de dignidad o de vida, ni siquiera la propia conservación de la vida está siendo vulnerada. No, es que la ley colombiana, cuando tú miras la ley, uno diría este país es perfecto. O sea, si uno va a los códigos de la Constitución, son muy pocas las cosas que uno tendría por qué luchar. Pero pues la verdad es que nada de lo que está en los códigos se cumple, ¿no? Claro. La población carcelaria vive en condiciones indignas, inhumanas, violatorias de toda norma, y sin embargo pues se mantiene, ¿no? Y cada vez vemos cómo desde las altas esferas del poder se hace un proselitismo punitivo que lo que implica son más cárcel, más en la lógica de la represión, ¿no? Ujú. Sí. Entre más se reprima, pues la gente más miedo le va a tener. Y resulta que eso ha sido históricamente demostrado, no funciona, ¿sí? Ni en Colombia ni en ningún país. Entre más años de cárcel, pues más gente hay presa. Sí, Esto es, también parte de lo mismo que tú estás hablando, también qué significa el proceso de resocialización que se supone que se da en los centros penales. Es como, ¿a qué llamamos resocialización? Y también como qué sujeto va a salir después de ese supuesto proceso que ha transitado ese paso para unirse nuevamente a la sociedad que tan perfecta ellos pues sí, figuran que es además. ¿no? Y a mí me parece preocupante porque mira que estaba escuchando las noticias hasta hoy por la tarde y van a aprobar la cadena perpetua. Sí, Y para si bien los... es un negocio, es un delito deplorable cualquier cosa que tenga que ver con los menores, Ujú. pues la solución no es más cárcel. ¿Mm? Claro. Ni la solución son cadenas perpetuas, ni esa no es la solución, es otro tipo, ¿sí? Y lo que uno ve es que el Estado colombiano y pues el poder hegemónico que ha existido acá, pues se la juega por ser más retardatario y jugarle más a la represión que a la educación y a otro tipo de valores, Sí, ¿sí? Pues las consecuencias mismas que trae eso. sí, obvio. Sí, claro, claro, o sea, va a ser nefasto, pero así es Colombia. Claro. Sí. Yo te preguntaba lo de la cárcel porque uno de los, digamos, procesos interesantes que viene antes de la roja fue porque un amigo tuyo siempre te iba a visitar a la cárcel y es el profesor cervecero, creo que así le dicen, Sí. Wally Broderick. El Entonces, Ajá. extranjero. él es, sí, pues Él hay es mucho. colombiano, Él es colombiano, colombiano, pero con acento irlandés. el papá sí es irlandés. Ajá, No, y la amistad mía con él no viene ni siquiera de la cárcel, viene desde el colegio. Ujú. Yo sí, estudié en sí, un sí. colegio con él y allá nos hicimos muy amigos. Y pues obviamente cuando yo defino ya ingresar a la insurgencia armada, pues me toca hacer como desprenderme de todas esas amistades y de la familia y de todo, pues porque me fui para la insurgencia y para la clandestinidad. Entonces fueron muchos años que dejamos de vernos y volvimos a retomar la amistad ya cuando yo estaba en la cárcel. Ujú. Mm.
pero ha sido un proceso y él fue el que nos ayudó, porque cuando él llega al ETCR a visitarnos y todo, comenzó a ver pues las necesidades de los excombatientes de un negocio rentable, de una posibilidad de generar ingresos, entonces comenzó a proponernos, no, hagamos cerveza. Tú llegaste del Yarí a la ETCR de Antonio Nariño, ¿no? En la vereda, Sí. la fila del En municipio. ese momento eran zonas veredales transitorias de normalización. Sí. O después de 2 años, año y medio, se convirtieron en ETCRs. Ajá. Pero la figura jurídica fue zona veredal transitoria de normalización. Nosotros veníamos desde el Yarí, de haber estado en la 10ª conferencia y haber estado en los momentos preliminares, cuando el plebiscito y todas esas cosas. Y ya en enero, que se define, pues nos enviaron para el ETC de Antonio Nariño, para la zona veredal. ¿Cómo te sentiste cuando dieron los resultados del plebiscito en ese momento? No, yo creo que eso fue un golpe muy duro para todos, ¿sí? Porque pues todo el mundo ya tenía la confianza en la paz y sentir que ese plebiscito se perdía, pues nos dejaba a la gran mayoría en la incertidumbre. Entonces mucha gente, muchos compañeros decían, bueno, nos tocó volver a coger las trochas aquí para allá, para internarnos en las selvas otra vez. Y los jefes nuestros sí nos decían, no, esperemos cómo se va dando el escenario, y pues igual se pierde el domingo y el lunes o martes hay esas grandes marchas y esas movilizaciones sociales que posibilitaron que nosotros sintiéramos ya tranquilidad. Mucha gente allá nos decía, no, yo realmente no votamos porque creímos que eso estaba seguro, y como eso lo estaba moviendo el santismo, entonces nosotros no votamos. Entonces, también entendimos que no era que todo el pueblo colombiano, ¿no? Como lo decía la ultraderecha, es que ganamos y la gran mayoría, y pues no era cierto. La gran mayoría fue abstencionista, primero que todo, ¿sí? Entonces lo segundo, pues eran 20 millones de votos y se ganaron los del no por un pequeño margen, ¿sí? Entonces no era ninguna mayoría, era un porcentaje realmente pequeño del país el que decidía no a la paz. Y lo que después supimos, que fue noticia en todo lado, es que pues fue una votación guiada a partir de mentiras, ¿no? De hecho, nosotros llegamos, cuando recién llegamos a las zonas veredales, y la gente tenía un escenario absolutamente contrario. O sea, llegaban a decir que a nosotros nos iban a pagar que a 5 millones, y nosotros diríamos, pero ¿dónde dice eso? ¿Sí? O una señora campesina dijo que ella no quería dejar que sus hijos fueran al ETCR porque se podían volver gays. ¿Cómo así? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Sí? Entonces, como que uno se dio cuenta que la gran mayoría de los argumentos utilizados calaron en la gente, pero pues no eran ciertos. ¿Estás regañando al hijo? Sí, aquí tengo a mi hija que está que coge todas las aretas, los lilos, no, hija, no. Entonces, pues no, fue duro. Ya después de que pasaron las grandes marchas, entonces ya todos comenzamos otra vez, no va a ser así, ¿sí? Y de todos modos, en esos momentos nos mandaron como a hacer campamentos más al interior de la selva, por si llegaba a pasar algo. Claro. Pero no, al tiempo se definió y el gobierno ya hizo la renegociación y pues logró sobrepasarse ese trago amargo. Sí. ¿Cómo fue la construcción de la Antonio Nariño? No fue duro, porque pues lo que se había acordado era que nosotros llegamos a las zonas veredales cuando ya
ya estaban construidas. Sí, ¿Sí? sí. Esperadme un segundito porque si no... Tranquilo. Venga. Mientras tanto, a la gente que nos está viendo, ahí agradecerles. Todas las preguntas pueden irlas haciendo en la parte de abajo del Facebook, donde estamos haciendo la transmisión. Igual no se preocupen, esto lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal desde que iniciamos nuestro proyecto Oromo, Café Librería Editorial, así tal cual lo pueden encontrar en YouTube. Y ahí pueden escuchar los podcasts que hicimos de todas las actividades anteriores de la pandemia, como las últimas que estamos haciendo, pues así, virtuales con las y los compañeros que han decidido participar. Uh-huh. Y ya Bueno, está don Carlos por acá. Sí. Listo. Entonces, para continuar, que me estabas diciendo lo difícil que fue lo de Antonio Nariño. Ah, sí, no, pues fue muy difícil porque nosotros creíamos que era el compromiso del gobierno de que nosotros nos íbamos a trasladar a las zonas veredales y ya iban a estar construidas. Uh-huh. Y cuando llegamos a las zonas veredales, pues llegamos en condiciones como si hubiéramos mantenido en la guerra, ¿sí? En campamentos, en la mitad de la montaña, construyendo caletas guerrilleras, digámoslo así, en la montaña. Y entonces fue muy complicado. Y a esto aúnele que en esos momentos se escuchaba uno a ciertos senadores de la República decir que es que nosotros teníamos casas con baños y con piscinas y con no sé qué, ¿sí? Sí. Entonces, estos manes sí están locos. Entonces, a nosotros nos tocó, llegamos, digamos, 6 meses viviendo en el barro, viviendo como en la época de la confrontación, en caletas guerrilleras hechas con tabla que llevamos desde el Yarí, ¿sí? Y hasta pues ya había pasado el término de la zona veredal cuando comenzaron a construirse ya lo que hoy es los espacios territoriales. Uh-huh. Pero nosotros vivimos esos primeros 6 meses en unas condiciones muy difíciles dentro de la montaña, como si hubiéramos seguido en la guerra. Uh-huh. Antes de seguir, Carlos, es como para las personas que quizás están como viendo y acercándose por primera vez, ¿qué son los espacios territoriales? ¿O por qué se hace esa transición y cuál es la idea final del espacio territorial? Bueno, jurídicamente es una figura que construye el acuerdo, ¿sí? Donde jurídicamente era el espacio, eran las zonas veredales transitorias de normalización, que eran los espacios donde íbamos a llegar los luchadores, combatientes de FARC, donde se iba a hacer todo el proceso de legalización, ¿sí? Uh-huh. O sea, íbamos a hacer el proceso de dejación de armas, pero también el proceso de cedulación, de diagnóstico de nuestra educación, de todas estas tareas que eran imprescindibles para la reincorporación. En un primer momento, pues el gobierno, uno de sus argumentos era decir que como eran transitorias, pues que ellos no le iban a invertir plata a una vaina que iba a ser transitoria. El debate y la pelea que hemos tenido es para que esos espacios se transformen en pueblos, ¿sí? Claro. Que no sean transitorios, sino que sean pueblos donde veredas, espacios que estén pensados desde la lógica distinta, una lógica revolucionaria, ¿no? Entonces, pues una de las peleas que se ha ganado es pues que estos espacios territoriales se mantengan, ¿sí? Con todas las deficiencias, con todos los problemas, ¿sí? Agudizándose en unos momentos unas dificultades, después otras. Hoy en día podríamos decir que uno de los principales problemas es la seguridad, ¿sí? Hay espacios territoriales donde nos están asesinando los combatientes, ¿sí? Uh-huh. Entonces, todas esas cosas
han sido muy difíciles, pero yo considero que uno de los logros es podernos haber quedado en esos territorios y a partir de ahí, pues hacer todo el trabajo de incidencias a la población civil. ¿Cómo han hecho ustedes para poder hacer todo este proceso que tú dices de consolidar esos espacios ya como el lugar que ustedes han habitado por años y que quieren seguir habitando y quieren seguir construyendo pues como parte de este territorio? Aún, como tú lo dices, en estas condiciones tan complejas que hay ahora, donde conocemos que muchos de los proyectos productivos que se han desarrollado en las ETCRs y todo esto han tenido que parar pues por el retorno, porque digamos que muchos otros grupos armados están pues volviendo a tomar estos espacios y digamos que pues cómo quedan ustedes ahí en medio y cómo hacen para seguir queriendo como consolidar aún con fuerza estos procesos y no decir y mantener a la gente unida como para que entre todos se peleen el conservar estos espacios y no salir básicamente pues corriendo de esa amenaza que tienen ahí. Pues mira, yo pienso que no son todos los ETCR los que tienen un problema tan marcado de seguridad. Si bien es cierto en todo el país, ya pende sobre nosotros los reincorporados una espada de Damocles ahí como que para allá y para acá. También es cierto que hay espacios mucho más peligrosos. Hoy, compañeros en Algeciras, en el Huila, pues tienen un problema de seguridad gravísimo que ya le ha costado la vida a varios. En Antioquia, ¿sí? En el Cauca, pero los otros espacios pues se han mantenido y si bien tienen, pues está la incertidumbre, también es cierto que no ha habido como atentados concretos contra la militancia allá, que nos han posibilitado pues el fortalecimiento de estos espacios. Y es difícil, o sea, es un ejercicio difícil, es un ejercicio de lucha constante contra el gobierno, en contra de las políticas que el gobierno viene haciendo, pues porque el gobierno no quiere este proceso. Ya han sido varias las manifestaciones donde lo dicen claramente, este proceso hay que acabarlo. Si no fuera por la comunidad internacional, lo harían de frente. Pero pues como también tienen la comunidad internacional supervisando, pues no pueden hacerlo de frente, pero lo hacen en un discurso de apoyo a la paz, pero en una práctica concreta de desdeño total por el proceso, ¿sí? El hecho de que el gobierno hoy no hable del proceso de paz, sino nos hable de una vaina que no hemos logrado entender muy bien qué es esa paz con legalidad, ¿sí? Entonces, pues demuestra que su política está encaminada a desconocer absolutamente el acuerdo de paz y generar un tipo de políticas a partir de unos intereses claros de este gobierno en desconocer lo acordado por el acuerdo. Entonces, pues ha sido muy difícil, pero yo pienso que esa es la lucha, ¿sí? O sea, la demostración de que sí es posible ganar ciertos espacios y escenarios es que ahí nos mantenemos. Que de los 27 espacios territoriales hoy puede haber 18, 19, eso implica que hay una voluntad férrea nuestra de mantenernos en los espacios y lograr sacar adelante unos proyectos productivos que nos permitan una sostenibilidad financiera en los territorios y pues que también nos den una alternativa distinta a la miseria y a la pobreza o a regresar a la guerra, ¿no? Porque pues también hay que decirlo. Claro. Sí. Hay un sector que teniendo argumentos, ¿sí? Que uno comparta o no comparta ya es distinto, pero pues argumentos tienen, el gobierno los ha incumplido. Entonces, pues ellos decidieron, entonces para que no pase eso sí es fundamental que hoy haya grandes sectores de la sociedad que rodeen este proceso y que podamos exigirle al Estado colombiano que cumpla. Claro, y adentrándonos un poco más como ya desde lo que se ha hecho en la ETCR de Antonio Nariño y este proceso en específico de la cerveza, de la roja. Como ya sabemos más o menos quién es Carlos y digamos cómo surge y cuál es la historia, pero ahorita cómo llega la roja, cómo aparece esta cerveza como proyecto productivo y como algo a lo que se le apuesta. Pues
Este proyecto de La Roja nace en el mismo contexto que estábamos hablando ahorita, pues el contexto de incumplimiento permanente del acuerdo, ¿sí? Donde, como ustedes mismos lo reconocían y lo decían, el gobierno no nos ha dado un centímetro de tierra, ¿sí? O sea, estamos hablando de proyectos productivos agrarios que no tienen tierra, ¿sí? O sea, es el absurdo de este sistema, ¿no? Sí. Estamos hablando que no se han cumplido y que pues obviamente eso en los ETCRs, en los espacios territoriales, pues tienen a la gente en una incertidumbre muy grande, porque obviamente si vos estuviste o cualquiera que haya estado en la insurgencia un poco de años y sale a la vida civil y por un tiempo le dan un recurso mínimo que es lo de la renta básica, la renta básica que nos dan a nosotros, pero después de un tiempo lo dejan sin nada, pues es dejarlo a uno en la absoluta miseria otra vez, más ya cuando la mayoría de los excombatientes ya tienen familias, ¿sí? Sí ha habido una explosión demográfica en los ETCRs. Sí, eso lo vemos. Pues, claro, porque pues hombres y mujeres que no habían tenido la oportunidad de tener hijos y salen ya de la guerra, ¿sí? Pues obviamente uno de sus proyectos fue tener hijos y eso ha pasado en la mayoría. Entonces, ¿cómo puede vivir alguien con 1 o 2 hijos más la compañera con 700.000 pesos? Eso no... No, además cumpliendo sí, todo lo que tienen que cumplir previo a recibir eso, como si además tuvieran que... Sí. Ve, Carlos, yo te quería preguntar una cosita de eso mismo, que eran más aproximadamente unos 13.000 excombatientes, ¿cierto? Que se distribuyeron en todas las TCRs. Y algo que yo había que tú habías dicho que me pareció muy interesante para conectarlo con lo de dónde surge, aquí vean La Roja, es que tú decías que los proyectos productivos en estas zonas necesitan dos cosas importantes: ser sostenibles y la viabilidad. Porque conocemos por nuestro trabajo, es decir, nuestro proyecto es con estos otros productos, que ya te mostraremos algunos, hemos tenido la experiencia de estar en estas zonas. Entonces, estuvimos en la ETCR La Elvira y conocemos un poco la gente y su proceso y sabemos también las dificultades. Entonces nos decían más o menos como en la misma línea que necesitan es un proyecto productivo que sea sostenible y que sea viable, y tú hablabas de eso, entonces como para conectarlo con la cerveza, porque con el proyecto. con el proyecto de la cerveza. Pues, ¿qué ha pasado? O sea, lo primero es que el gobierno no ha cumplido, y en esa medida, pues nos hemos visto abocados con el esfuerzo propio y con el esfuerzo en buscar unos proyectos alternativos. Realmente la gran mayoría de los proyectos que hoy están funcionando reincorporados no están financiados por el gobierno. O sea, la gran mayoría, ¿sí? No están financiados. En el caso de La Roja concreto, nosotros no hemos recibido un solo peso del gobierno colombiano, ni de la comunidad internacional. El proyecto de La Roja ha surgido a partir única y exclusivamente del esfuerzo de los asociados y de la solidaridad y el compromiso de la gente cercana, ¿sí? Y de la gente que nos apoya con su compra y esas cosas. Pero nosotros no hemos tenido esa posibilidad. Y lo otro, pues es que los proyectos que se pensaron en un inicio, los proyectos que se pasaron al CNR y eso, pues no han tenido la posibilidad de ser unos proyectos productivos a corto plazo, ¿sí? Entonces son inversiones que se hacen, los pocos que han desembolsado, donde el recurso no regresa muy rápido. Entonces se pensaron proyectos en ganadería, que ustedes saben que la ganadería es un proyecto a mediano plazo, no es de corto plazo, y eso ha venido generando que los proyectos pues no tengan un flujo de caja, un flujo de retorno, ¿sí? Y eso ha generado problemas obviamente pues porque
la gente si no tiene de dónde más echar manos sino los 700.000 pesos, pues le toca irse a trabajar a otros sitios y no a su propio proyecto productivo, porque le toca irse a ganar más de los 700. Y si el proyecto productivo le dice, sí, usted va a tener algún un retorno, pero en 2, 3 años, pues la gente dice, no, pues me toca trabajar, ¿sí? Y eso es lo que nos ha pasado en ciertos proyectos. Yo pienso que es difícil, pero que ahí nos hemos mantenido, ¿sí? Y que hemos ido fortaleciendo poco a poco, más allá de la institucionalidad, a partir de nuestro propio esfuerzo, hemos ido sosteniendo los proyectos y los hemos venido sacando adelante. Entonces, obviamente en los ETCRs necesitamos proyectos productivos sostenibles, ¿sí? Porque además eso lo he identificado yo, ya es más una postura personal, que muchos de estos proyectos nos los ayudaron a formular técnicos y gente que tiene una visión a largo plazo. Y eso, pues, muy chévere, pero ¿y en lo concreto qué? En lo cotidiano y en lo diario no genera una rentabilidad ni una posibilidad de ganar. Entonces eso ha sido difícil. Pero ahí hemos hecho y ahí mantenemos, y La Roja, a partir de, o bueno, no a partir, sino en contra de todas estas malas condiciones, ha venido saliendo adelante. Sí. ¿Cuándo surge La Roja como tal? La Roja, más o menos nosotros llevamos hoy en día 2 años y medio, más o menos, o un año y medio más o menos, que comenzamos a producirla. Y nace de eso, de que el compañero Wally va a los ETCRs y nos ve y ve la vaina de buscar un proyecto productivo, y él nos dice, hagamos cerveza. Yo sé hacer cerveza casera, y comenzamos nosotros a hacer un primer taller. Este primer taller, ¿qué hace? Rompe el paradigma de que la cerveza debe ser difícil de hacer. O sea, nadie tiene como la claridad de qué es, cómo se hace, sino que es buena y se la toma uno. ¿Sí? Entonces, cuando ya ve uno que se puede hacer, se apropia de ese proceso, pues dice, no, es fácil y podemos nosotros mismos hacerla. Y ahí comenzamos a generar, ¿sí? Se hizo un primer taller. De ese primer taller, como lo decíamos ahorita, muchos no pudieron seguir en el trabajo de la cerveza, pues porque tienen que irse a ganar los 30 o 40 mil pesos diarios que les dan por irse de jornaleros. Entonces se van a recoger café, se van a sembrar maíz y pues se van a ganar los 40 mil pesos diarios. Entonces fueron muy pocos los que realmente pudimos quedarnos en ese espacio y comenzar a fortalecer La Roja, ¿sí? Llega un momento donde comenzó a llegar gente que, bueno, nosotros aportamos, queremos ayudar, y construimos la asociación. Sí. Hicimos los estatutos, hicimos pues toda la legalización, que eso fue un parto de mula, ¿sí? Es muy berraco entender que el Estado está hecho para no funcionar. Sí. ¿Sí? El Estado está hecho para no dejar tener la iniciativa de la gente. ¿Sí? Entonces tiene una cantidad de tramitología que es un desgaste en plata, en tiempo, que si no fuera porque nos le dedicamos un tiempo a sacar eso adelante, no hubiera sido posible. Porque entonces mandan con unos papeles, después piden otros, después hay que pagar recibos, y cuando llega uno con el recibo ya pago, entonces resulta que es que ya se le venció tal papel, entonces vuelva y sáquelo. No, esto es increíble. Que la ¿sí? primera legalización duró solo 4 meses, tengo entendido. Más o menos duramos 4 o 5 meses nosotros bregando a legalizarla. ¿Sí? Yendo casi 4 días seguidos a la Cámara de Comercio, que nos devolvieran, que vaya a un banco, que nos devuelven. No, eso fue en un último esfuerzo. Eso salimos alegando ya con todo el mundo allá, que nos
nos legalizan ya, no nos vamos de aquí, no le quedamos aquí a dormir y lo que sea, pero entonces como que dijeron, no, bueno, entonces tengan y váyanse. Sí. ¿Cuántas personas estaban en ese momento siendo parte de la iniciativa? En ese momento iniciamos 24 y aún hoy nos mantenemos los 24. De esos 24 somos 22 personas en proceso de reincorporación y 2, el compañero y la compañera de Wally, que también se hicieron socios de la asociación. Sí. Sí, porque más o menos, tú me corriges, hay unos 300 reincorporados en Antonio Nariño. ¿Ellos están con otros proyectos productivos o están...? El ETCR Antonio Nariño hoy en día tiene varios proyectos que han sido aprobados por la línea CNR, pero muy pocos desembolsados, porque eso es lo otro, ¿no? Entonces el gobierno sale y no aprueba el proyecto tal, y dura 7, 8 meses, un año para desembolsar la plata. Entonces todo el mundo, cuando dicen aprobado, todo el mundo feliz, bueno, listo, entonces vamos a sacar adelante el proyecto, y termina eso, que hoy no desembolsaron, que en 2 meses, que en 3 meses, que esperen. Hay fincas por ahí cerca, una fanegada, una hectárea, que le cobran 200, 300 mil pesos y van y trabajan y hacen un sembrado de alberja, de frijol, de maíz, y comienzan a trabajar ahí. ¿Y cuáles han sido esos proyectos, aparte de La Roja? En el ETCR Cononso está el proyecto de Manifiest de Tecpaz, que es el de ropa, que lo ayuda a comercializar Manifiest aquí en Bogotá. Está un proyecto de servicios que en el ETCR funciona un hotel, funciona un restaurante, ¿sí? Funciona una sala de juego, una tabernita. Entonces eso es propiedad de la cooperativa de servicios, entonces pues ahí está también la cooperativa de servicios y está la ganadera, que es Copagro. Entonces ellos ya tienen el proyecto desembolsado y son los que tienen en arriendo unas tierras y unas fincas, porque lo que sí hay que decir es que hasta el día de hoy el gobierno no ha comprado ningún ETCR ni ha comprado un solo metro de tierra. Eso, te preguntaba cuáles eran las otras actividades económicas, porque algo que había leído de una entrevista que hiciste me parecía muy importante hablarlo ahorita, y eso, digamos, el tema que nosotros tenemos con otras lógicas de consumo comercial que hay acá en la ciudad, y es cómo construir una comunidad desde estos proyectos y cómo fortalecer la noción de la economía solidaria. Que tú hablas mucho de economía solidaria, de cómo es la importancia, digamos, en esta época donde nosotros, y digo en general, nos hemos visto afectados por la pandemia y todo esto, donde mucha gente tiene emprendimientos, son pequeños, y la idea, digamos, o la filosofía que tenemos es cómo nos colaboramos, cómo le compramos al vecino, cómo hacemos que esa economía circular se fortalezca. No, nosotros, de hecho, desde el inicio, desde la negociación de los acuerdos, nosotros no pensamos la reincorporación de los excombatientes de forma individual, que era el proyecto que tenía el gobierno. El gobierno, en su lógica de la reintegración, pues siempre ha pensado es que los individuos se presenten, se les dan unas migajas y váyase y mire a ver qué hace usted con esas migajas. Lo que nosotros proponíamos y proponemos aún hoy es el fortalecimiento de una economía solidaria que permita ser un referente transformador, porque pues hay que tener claro que nosotros, si bien hicimos un proceso de dejación de armas, no dejamos de pensar en la construcción de un país distinto, no dejamos de pensar y de trabajar para construir y fortalecer una alternativa para Colombia, ¿sí? En esa medida,
nuestra propuesta es una propuesta a largo plazo y es una propuesta a partir de la economía solidaria, donde el referente no sea la economía misma, donde el referente de relacionamiento entre individuos no sea el cuánto gana usted o cuánto gano yo, ¿sí? Sino que sea la posibilidad entre todos de construir. Por eso ayer estaba en una entrevista y me decían, es que ustedes son unos emprendedores. Yo les decía, yo no sé si el concepto sea emprendedor, porque el concepto de emprendedor desde la lógica capitalista es el individuo que a partir de sí mismo busca un negocito y lo saca adelante. Yo no, y nuestra propuesta no es sacar adelante un negocito para que yo en 10, 15 años pueda tener casa, carro y beca y vivir como un rey. No es mi interés. Mi interés es la posibilidad de construir entre todos. Y eso parte, alguien me decía, pero entonces usted es el gerente de La Roja. Entonces los gerentes tienen mayores posibilidades. Yo le dije, no, aquí somos un gerente, pero quien manda La Roja es la asamblea. ¿Sí? Nosotros tuvimos un encuentro así súper fuerte cuando estábamos haciendo el afiche y ahorita que estábamos pues, posteando el evento, porque decíamos como nosotros odiamos esa palabra. Entonces es como que otra cosa le ponemos, pero es como no sabíamos como qué figura era, y no es como pues ahí dice gerente, toca gerente, pero es como eso suena, sigue como en esa misma lógica que vos decís que le choca a uno porque uno espera también desde sus propios procesos construir algo diferente y cambiar esas ideas, entonces como que después termina uno siempre, porque nos ha pasado, envuelto en esa misma lógica. Entonces la gente empieza a hablarte de esas palabras muy ahora de moda y muy, sí, entonces el emprender, entonces la gerencia, o es como... El reinventarse ahora. Es como todas esas palabras un poco chocan. No, y que no solo son chocantes, sino que no vivencian los principios que nosotros queremos dar a conocer. O sea, cuando a mí me dicen emprendedor, yo realmente como que, pero espere, ¿yo emprendedor de qué? O sea, porque además el emprendedor también connota una visión muy egoísta, muy de que yo salgo adelante. Aquí, y lo decía yo ayer, aquí no es que yo piense salir adelante, aquí es como entre todos salimos adelante, ¿sí? Y vivenciamos una empresa que hoy quiere producir, ¿sí? Y quiere producir porque es que la forma de redistribuir riqueza es produciendo riqueza. Entonces, a todos los emprendimientos tienen que producir riqueza, y riqueza para distribuir entre todos, ¿sí? Entonces, ese concepto es distinto al concepto capitalista de gerenciar en la lógica de unos intereses particulares y muy egoístas de unos pocos. Nosotros le seguimos apostando desde La Roja a la construcción colectiva, ¿sí? De hecho, hoy en día La Roja, de los pocos excedentes que genera, porque pues la gran mayoría se van a reinvertir para producir otra vez y reinvertir en modernizar o arreglar y construyendo una planta propia, ¿sí? Pero también aún así hemos podido donar recursos para ciertas comunidades para arreglar escuelas, ¿sí? Entonces donamos 300.000 pesos a una escuela, 300 a otra, 300 a otra, para que las pintaran, por ejemplo. Sí, y esto lo donó La Roja. En el ETC hemos donado pues para el arreglo de la carretera interna. Hemos hecho porque es que consideramos que esto no puede ser un proyecto de revolucionario, no puede ser para enriquecer a unos pocos, debe tener todo un sentido social. Y eso es lo que nosotros le estamos apostando, es como la misión de La Roja, ¿no? Apostar a un proyecto alternativo, generando riqueza y pudiendo redistribuirla entre todos. Sí. Hay, diga, una cosa que... Hay dos preguntas. Una es, no sé, no conozco mucho el tema de las cervezas. Nosotros vendemos cervezas artesanales acá y siempre como con los compañeros nos han explicado, pero la cebada y el lúpulo, ¿dónde lo consiguen ustedes? ¿Cómo es ese proceso para conseguir ese material? Ese es uno de los debates, bueno, no solo debate, es una de las cosas difíciles que tiene hoy la cervecería artesanal en Colombia, y es que después de Colombia ser un productor de cebada,
a partir de la firma del TLC en el 2000 algo, este país dejó de producir cebada, siendo un país que durante toda su historia había tenido autosuficiencia en todo el proceso cebada, ¿sí? Y eso tiene unos intereses claros de ciertas multinacionales que les interesó quebrar a los cultivadores pequeños y campesinos que cultivaban cebada. Entonces nosotros hemos venido diciendo que pues hoy tenemos que comprar las cebadas a nivel internacional, se las compramos a un proveedor que las importa, porque Colombia hoy no produce cebada, no produce la cebada, hay que hacerle un proceso que se llama el proceso de malteo. En Colombia no hay quien maltee esa cebada. Y nosotros en la lógica de ir construyendo una soberanía alimentaria, una posibilidad de más de fondo, ¿sí? Pues creemos que La Roja en un cierto momento tendrá también que irse apropiando de esa lucha y de esas condiciones para bregar a que se vuelva a sembrar cebada en Colombia, ¿sí? Y donde nosotros tengamos la posibilidad de tener nuestras máquinas malteadoras, ¿sí? Hoy en día en Colombia hay una sola empresa que tiene el 98% del consumo de cerveza, el mercado de cerveza, que es Bavaria. Sí. Competir con ellos es imposible, porque a ellos producir una cerveza les debe salir más o menos en 300, 320 pesos, ¿sí? O sea, ellos hoy podrían bajar la cerveza a 600 pesos y aún así le están ganando el 100% de la inversión, ¿sí? Entonces, competir con ellos es prácticamente imposible. Pero sí creemos que se puede ir generando un concepto, y ustedes lo decían ahorita, unos consumidores conscientes, que sepan que la lucha real contra el capitalismo no solo está en el discurso ideologizado y político, sino en la práctica concreta del consumo, ¿sí? Que esa es una de las formas, y lo he estado pensando yo, de enfrentar realmente el Estado, el monstruo capitalista. Es que si yo me echo un discurso en contra del capitalismo y voy y me tomo una Coca-Cola, pues ese discurso no es muy coherente, ¿sí? Entonces yo pienso que nosotros creemos que se debe dar la pelea por un consumo desde otras visiones. Sí, ¿sí? Nosotros también creemos en la tesis 11. ¿Cierto? Sí, nosotros creemos mucho en esa tesis. Te quería decir, entonces, en esa lógica ustedes recibieron apoyo también del SENA y de la Universidad de Ibagué. Nosotros hemos recibido apoyo en la idea de formación de mucha gente, ¿sí? De varias universidades. Hoy en día, por ejemplo, en la Universidad Javeriana estamos intentando coordinar una posibilidad de ayuda. Con la Nacional también hemos intentado interlocutar en la idea de poder generar un proceso de ayuda. Ya tenemos más o menos un diagnóstico de las necesidades fundamentales de La Roja, ¿sí? En la vaina financiera, pero también en la formación de las personas para que puedan tener una formación profesional para la producción, ¿sí? Ya más o menos tenemos eso, y pues eso lo ha venido haciendo el acompañamiento de ciertas universidades. Y en esos proyectos justamente como eso hace parte de lo que viene como para ustedes como asociación, como productores, y es quienes los 24 personas que están, digamos, vinculadas en la asociación también son esas mismas personas que esperan capacitarse en todo esto que ustedes han notado que hace parte, o quién va a entrar como a jugar todos esos papeles para que se consolide más como un proyecto productivo como lo han estado haciendo. Pues, ¿qué queremos nosotros? Queremos formar la gente que está en la asociación.
porque pues las asociaciones, la forma de redistribuir los ingresos, ¿sí? Los excedentes, no, los ingresos, perdón, es que se puedan pagar salarios dignos, ¿sí? Claro. O sea, no podría ser que entonces, porque yo soy asociado y pago una cuota mensual, espero que la Roja me dé una retribución. Tengo que trabajar en la Roja, ¿sí? Y entonces esperaríamos y quisiéramos poder formar los 24 que están ahí. ¿Cuál es el problema? Que además es un problema que se ha vivenciado desde la misma reincorporación. Es que si yo me dedico a la formación, ¿quién trabaja? Porque es que eso es del diario, ¿sí? Entonces, perdóname. Entonces, ¿qué pasa? Muchos excombatientes, en un primer momento, cuando todavía pues nosotros estábamos sobre la lógica militar, se definió la formación, ¿sí? Entonces, muchos accedimos a un tipo de formación. Pero cuando ya quedó abierto y a cada uno le tocó salir a buscar dónde conseguía para las diferentes necesidades, pues la gente no ha podido seguir en ese mismo proceso de formación porque tiene que salir a trabajar. Claro. ¿Sí? Entonces, es un problema concreto. Entonces, ¿qué nos pasa en La Roja? Nosotros quisiéramos formar a los 24. Y entonces va, por ejemplo, el SENA y nos dice, les voy a dar una capacitación de 3 meses, ¿sí? Donde van a estudiar de 3 días a la semana. Y usted va y mira la realidad concreta y pues llegan 2 o 3 personas. ¿Y dónde está el resto? ¿No? Pues están trabajando, se fueron a sembrar, están llevando un marrano para ver si lo venden, ¿sí? Entonces, pues eso son pues las cosas concretas y cotidianas que no posibilitan que lo que uno quisiera se dé. Pero pues la idea sí es poder formar a la gente que está dentro de la asociación. Sí. No, una cosa que vimos era que ustedes intentaron el año pasado un crowdfunding Sí, como parte de hemos esa intentado búsqueda. 2. Ah, ya 2. Sí, no nos ha ido muy bien, la verdad. Sí, eso vimos. Sí, no nos ha ido muy bien porque pues hemos estado apostándole a la construcción de la planta, ¿no? Ajá. Que es una de las grandes necesidades. Y no hemos ido, pues no ha habido cómo por el momento. Sí, Hemos porque ido uno de los problemas era comprar la tierra. No, ya eso está, o sea, ya sabemos que no es posible por el momento. Y eso es de las cosas de este proceso, ¿no? O sea, los ETCRs, el gobierno prefiere seguir pagando un arriendo mensual que comprarlos, ¿sí? O sea, han pagado 3 veces el mismo ETCR, pero prefieren pagar arriendo antes de comprarnos la tierra, ¿sí? O sea, son de las incoherencias que es un absurdo. Sí, Compren la tierra y dejen de pagar el arriendo. No, siguen pagando arriendo. Sí, porque hay toda una lógica y unos proyectos también propios detrás de esas decisiones. Entonces, sí, obvio, pues hay todo como la interés de comida clase. que ustedes con la que se alimentaban durante el proceso. Me acuerdo que nos decían en la ETCR de acá en el Cauca, la Elvira, que ellos preferían que los pollos o que parte de esa alimentación fuera comprado y las campesinas del sector, pero no, se lo compraban, era una empresa que no sabemos, una empresa X que llega ahí, por no decir nada más. Es que es obvio, o sea, toda la contratación estatal nos dimos cuenta nosotros, la gran mayoría de la contratación estatal es para pagar favores políticos. Sí, total. Entonces, pues, alguien dijo, uno gobierna con sus amigos, y pues los amigos son los de ellos siempre, y entonces le compran a las grandes empresas y no al campesino de los territorios. Claro. Sí. Sí, nosotros... Dale. No, era eso y era decir entonces que lo que nosotros hemos creído con La Roja es buscar la posibilidad
de romper esa lógica, de comenzar a consumir desde los territorios, comenzar a fortalecer los procesos que hayan en los territorios, en Icononso, pero también en Cundinamarca, la posibilidad que la Roja sirva como puente para muchas más cosas. ¿Sí? Y lo está haciendo porque el otro proyecto productivo que conocimos es que también vendemos acá es la trocha, que viene de Ubaté, Cundinamarca. Sí, ellos también son camaradas reincorporados. Ajá. Y vinieron después de la Roja. Se vinieron después de la Roja. O sea, eso fue una motivación. Sí, no, es que yo pienso que le decía a alguien, en un país de bebedores la cerveza es un buen negocio. Claro, pero y ahí viene la idea justamente de generar este consumo consciente, porque si tú vas a ver a costo, claro, la gente dice, pero es que yo si me compro 5 cervezas y me emborracho, pues ¿por qué me voy a comprar 2 que me cuestan el doble? Pero entonces como, bueno, ¿cuáles son las lógicas que se apoyan detrás de toda esta idea de que pues con 5 te emborrachas, pero aquí compras 2? Es como... Pero a eso hay que argumentarle distinto, pienso yo, y es que la cerveza tradicional, digámoslo así, es una cerveza que es tan refiltrada que su única propiedad es el nivel de alcohol, o sea, que emborracha. Mientras que cuando tú te tomas una cerveza artesanal, ¿sí?, tiene propiedades alimenticias, o sea, es un muy buen alimento, pues es cebada, ¿sí? Sí. Entonces tiene una cantidad de propiedades alimenticias, no solo el alcohol. Claro. Entonces, uno puede decirle a una persona, usted se toma 5 o 10 cervezas de esta y se emborracha. Usted se toma 3 o 4 de estas y ya no necesita comer por hoy porque ya va prendido y alimentado. Y comida de astronauta. Bueno, es bien porque eso, nosotros digamos que con todo ese conocimiento como tal de argumentarle así, ¿no? Pero siempre sí les decimos, es como nada más, o sea, el sabor, es que tú tomas agua Sí, claro. con alcohol cuando te tomas una cerveza de esas. Cuando tú consumes una cerveza artesanal, puedes encontrar una cantidad además de sabores, que no es solamente un sabor, es como desde otros proyectos se trabaja mucho el jugar con otros sabores, con las frutas, con una cantidad de cosas, entonces es como, no se puede comparar todo un proceso industrializado y básicamente ya es como el mero mercado nada más de venderte, producir y ya está, con todo lo que ocurre justamente en estos procesos de crear estas cervezas, en todo lo que pruebas y lo que pues puedes degustar cuando te tomas una cerveza artesanal, que jamás va a ser igual a la experiencia de tomarte una cerveza cualquiera producida por Bavaria. Ajá. Y es lo que uno debe también acostumbrar a la gente, es que pues la vida está en la posibilidad de gustar, de que el consumo es una cosa muy parecida al café, ¿sí? El café, estamos acostumbrados a café, ciertos cafés es de una muy mala calidad, ¿sí? Y cuando por fin consumimos un café bueno, de muy buena calidad, en un primer momento no le gusta a uno, ¿sí? Yo hice una cata hace un poco, estuve en Popayán y me sirvieron 4 cafés y siempre decía el mismo, no, este es el que más me gusta. Y fuimos a mirar y era el de más mala calidad. ¿Sí? Sí, aquí también hicimos una cata parecida, pero la respuesta fue diferente. La gente decía, no, ese no me gusta. Y era porque era el que más feo olía, la sensación en el paladar, todo era como... Es que es eso, es aprender a consumir de una forma que no solo sea consumir por consumir, sino consumir desde un criterio construido, ¿sí? De la capacidad de ya no tomarme 80 cafés, sino tomarme 1 o 2 cafés de un muy buen sabor, una muy buena calidad, ¿sí? Eso. Y eso pasa lo mismo con la cerveza.
Entonces las cervezas artesanales tienen una cantidad de propiedades alimenticia, tienen propiedades en el sabor, en los olores, ¿sí? Son experiencias distintas a una cerveza que ya está estandarizada, que está súper filtrada, que bueno, todas esas cosas. Y Es que nos tocó apagar porque venía la ambulancia justo enfrente, así que todas escuchan. en nuestro espacio queda ¿Y en cerca qué de lado la de Cali clínica. está la librería? Sí, nosotros somos librería, vendemos libros usados, porque ¿Pero dónde están? En el sur en de el Cali. sur de Cali. ¿En el sur, por el lado de Unicentro, por esos lados? Es donde Sí, no existen los cafés librerías. somos lo único en el sur. Estamos en un barrio residencial donde lo único que uno ve alrededor son casas, pero pues también la idea es un poco, bueno, ahorita obviamente Más o menos en qué barrio. Es que yo conozco Cali, yo viví La en una clínica época. Valle de Lili, Ah, claro, yo conozco por ahí. a 3 estamos cuadras. atrás, en el San Joaquín. Ya. Nosotros Ah, queríamos descentralizarnos porque casi todos los espacios culturales, cafés, librerías están en el centro de la ciudad. San sí. Antonio, San Fernando. Pues Ajá. que igual ahora pues con toda esta lógica no sabemos cómo las cosas se van a transformar y van a cambiar, pero pues digamos que así como venía todo ocurriendo, la idea era un poco llevar esos espacios por fuera del centro de la ciudad porque la ciudad pues se ha expandido. Es como, pero los Ujú. espacios siguen siendo los mismos y pues digamos que no todo el mundo puede acceder a esos espacios. Entonces es como la posibilidad de brindar a la gente que está en las periferias, está más hacia las afueras, esas Ujú. experiencias de poder tener los cafés cerca, las librerías cerca, y no solamente como las librerías grandes como lo puede ser la Nacional, Panamericana, sino esas librerías también de segunda, que siempre dicen de segunda, Usados. de usados. Entonces es como, pero Ujú. nosotros le queremos como también cambiar esa idea y es más como con muchas vidas, porque pues también cuando tú compras un libro de segunda encontrás el libro rayado, el libro que Ujú. trae la carta dentro, el libro que tiene una cantidad de cosas detrás, entonces es como cambia de vida, entonces siempre también es como ponerle un poco esa lógica a la gente, el libro también ha tenido vida y cada que tiene una persona diferente, una casa diferente es una nueva vida, entonces le decimos un poco eso, Sí. como Sí. un Y libro. como tenemos un gato, entonces pensamos, bueno, ¿quién tiene más vida? Un gato. Por eso también el logo de nosotros. Ya, bien. Y no, pues mira, para nosotros ha sido como una experiencia muy linda tener La Roja, digamos que siempre desde un primer momento cuando supimos del proyecto queríamos como poder ofrecerlo aquí, que la gente conozca que el proyecto existe y sí, es como en esa misma lógica de tener como el apoyo en red, de trabajar en conjunto, nos hemos pensado mucho también cómo podemos contribuir al proceso, porque entendemos que también porque tú lo has dicho, los apoyos y todo esto es muy limitado, los recursos son en extremo limitados, es como que la gente, que le llegue a más gente, pero entonces Sí. claro, cuando nosotros nos acercamos por primera vez también nos encontramos con la primera barrera y es que no hay una distribución a Cali, es como, ¿a dónde distribuyen? Es como, no pues, es que no hay canales de distribución, es como, ¿cómo así? Pero es que si eso es un proyecto que tiene, o sea, la proyección que uno le ve a La Roja es una cosa gigante, es un monstruo que puede Y a llegar a la hacer trocha grandes también. cosas, Sí. entonces nosotros Ujú. decimos como cómo no va a tener canales, no, pues es que pues, en realidad pues no conocemos como a quién o cómo, eso cuesta, entonces como empezar a pensarse y digamos que nosotros desde ahorita trabajamos Pero todavía, eso lo hemos venido solucionando. Sí, claro, De no, obvio. hecho, Tanto que ya nosotros no. pudimos bajarle el precio, porque al principio Ujú. cuando empezamos a comercializarla vendíamos la cerveza un poco más costosa porque había que pagar el transporte de Bogotá, desde la parte que lo reciban ustedes en Bogotá hasta Cali Ujú. y de Cali nos tocaba ir hasta más allá la terminal. de la terminal a recogerlo, entonces siempre le subía el costo a la cerveza. Eso fue mejorando y eso permitió decirle ahora a los clientes, no, le bajamos un poco más, ya todas las cervezas artesanales valen lo mismo O y sea, nuestra ponerla al apuesta es mismo precio de como, las otras, porque es que más nos tocaba sí, venderla más cara que lo que vendíamos las otras, porque Sí, era claro. como, oh, por Dios. sí,
Y la idea es, digamos, como tratar de mejorar como las mejorar, redes de sí, distribución Sí, para no, poder, claro. y que O más sea, gente pueda acceder a ella, porque es como, no, y entendemos porque, por ejemplo, nosotros llegamos a la cerveza ni siquiera por nosotros, sino por un compañero que es como un teso en cervezas, pero que básicamente se saturó del proceso y dijo, sí, ya, me sí. cansé, yo no puedo con eso, si ustedes quieren hacerle, háganle, pero es que ya eso es Sí, un proceso un muy un vecino desgastante. nuestro que tiene su negocio por acá cerca, en el barrio del Ingenio. Es ujú, un gran amigo que vende cervezas, él está dedicado a la parte de cerveza, se llama la tienda Candem, para quienes lo quieren conocer, súper recomendado el espacio. Y pues parte de nuestra filosofía es como eso, vamos a apoyarnos entre nosotros, desde antes pues de lo del tema de la pandemia. Y ujú. lo segundo, por lo cual seguimos con la roja y la trocha y buscando un proyecto productivo que sea con cerveza, con otro grupo armado que haya dejado las armas. Y lo digo así porque nosotros vendemos café de diferentes comunidades y actores armados que lo fueron antes. Entonces, Ujú. tenemos el café La Esperanza, lo Sí. conocido, muy conocido, nosotros lo vendemos acá y nosotros nos teníamos un gran sueño que ya concretamos en buena parte, era vender para hacer un café por la paz. Entonces nuestra idea es el blend de la paz, un tinto por la paz, tomémonos. Entonces tenemos acá también Café Ortega, que era de Mm, Desmovilizados, excombatientes de las desmovilizados. AOC. Ujú. ujú. Entonces los tenemos los dos acá juntitos, se han tomado un tinto. Además es una cosa Sí, sumamente curiosa. Nosotros yo creo que eso es muy bonito también porque ha sido ver a algunos de los compañeros de La Esperanza venir acá, entonces uno así de manera indirecta le da el café de Ortega. Entonces, ¿y qué café es ese? Es como, así como la relación que tenías en la cárcel, que había esos diálogos y Pero pues, es que eso es lo que yo pienso que hay que argumentar, o sea, hay que ver. Y es que quienes hemos hecho la guerra somos el mismo pueblo, ¿sí? Quienes nos hemos enfrentado a tiros en las montañas o en diferentes espacios somos la misma gente pobre, ¿sí? Que intenta subsistir. ¿Sí? Lo triste y aberrante, porque es aberrante, es una clase que nunca ha tenido que poner un muerto o que nunca se ha visto afectada por la guerra, pero que la auspicia, la propicia y la impulsa, ujú, ¿sí? Que está interesada en que este país retorne a la confrontación armada, ¿sí? Que está interesada en que no haya argumentos sino tiros, ¿sí? Porque en la medida en que se argumenta o se les contraargumenta, pues se le desnuda sus valores, ¿sí? Se desnudan su egoísmo, su tramposería, digámoslo así, ¿sí? Pero queda claro quiénes son cuando es desde los argumentos, pero cuando es con la guerra, pues obviamente la guerra no deja escuchar argumentos. Entonces, nosotros lo vivimos, recién yo salí del Yari, llegamos a un retén militar y se subieron unos soldados y pues vieron el armamento y nos vieron uniformados y ellos no, pues se tranquilizaron y darnos la mano y decirnos pelados soldados profesionales, no, menos mal esta vaina se acabó porque aquí fácilmente queda uno muerto, ¿sí? ujú, O sea, sí. realmente quienes hemos puesto los muertos, quienes nos ha tocado vivenciar la guerra y sus diferentes ¿cómo decirlo? Sus diferentes, bueno, errores y cosas que tiene la guerra, ¿sí? Pues no la queremos vivir más, ¿sí? Estamos absolutamente mamados de eso. Quienes la siguen auspiciando los que nunca les ha tocado, sí, claro. ¿sí? Sí, eso Los fue que nunca claro les... con el plebiscito. Sí, Plebiscito. El claro, plebiscito. claro. Eso fue clarísimo. Pero no solo, sino que ya hay sectores que aún hoy se empeñan en mantenerla, ¿sí? Sí. Y pues que quienes sabemos que ha costado y que es realmente tener que usted tener un equipo al hombro y andar de montaña en montaña, sabemos que no es el mejor camino. Ujú.
que no es el camino y que hay una posibilidad distinta y que no la estamos jugando por eso. Claro. Bueno, yo creo que podemos ir como haciendo el cierre. No sé Sí. si de pronto tú Vamos quieres a mirar como... a ver si hicieron preguntas. Ah, sí, si alguien tiene como preguntas o tiene algún comentario, es como este es el momento antes de que demos el cierre y tenemos a Carlos aquí para hacérselas. Sí, igual la gente ha estado como viendo el conversatorio, entonces chévere porque pues la idea también, como te decía, es poder compartir esto con otras personas, es como poder que la gente que se conecta sepa que estas iniciativas existen, por qué existen. Entonces, bueno, yo creo que no hay como comentarios. En el caso de que hayan, nos encargaremos de tramitarlos, de decírtelos a ti y, y Sí. responderlos. Igual, pues para quienes quieren ver el video, lo van a poder ver después en el canal de YouTube. Y bueno, no te vayas a ir, Carlos, nosotros vamos a hacer como el corte de la transmisión, pero ya pues para darte las... Ah, un momento, antes de que... Uy, Ya antes de que... empezaron las preguntas. Bueno, Natalia pregunta cómo han seleccionado los lugares para vender la cerveza. No, realmente nosotros no seleccionamos a todo el que nos llame, a todo el que nos llame y pueda contactarnos. Le vendemos, estamos surtiendo a todo el país y intentamos que nos escojan más bien. Sí, Sí. sí, sí. Nosotros no hemos pretendido decir este sí o este no. Listo. Y Paola pregunta, ¿de qué manera se puede apoyar el proyecto un ciudadano del común? Consumiendo la cerveza. O sea, ese es un primer paso, ¿sí? Que nos colaboren consumiéndola, ¿sí? Teniendo esa voluntad del consumo consciente y fundamentalmente, diría yo, apoyar este proceso más que a las rojas, apoyar el proceso de paz y jugárnosla por un país distinto. Sí. Esto no puede, la única forma real de apoyar este proceso es logrando ese cambio que tanto necesitamos, Ujú. ¿sí? Entonces, pues cada quien mirará cómo se apoya, pero ese sería lo fundamental, comprar la roja y en un próximo momento buscar esa alternativa de país. Sí. En concordancia dicen, Carito, que sepan que los queremos, que les agradecemos haber dejado las armas. La Diana Prado dice, Carlos, lo abrazo en la esperanza, que sigan los sueños. Y Natalia pregunta de si la siguen produciendo desde Iconoso, Tolima. Yo le añado a Sí. esa pregunta es qué ciudades en este momento, aparte de Bogotá y nosotros acá en Cali, venden la roja. En este momento nosotros distribuimos para Medellín. Allá hay un sector del partido, unos compañeros que trabajan, que son del partido, los cuales nos piden una reserva mensual y a ellos se les envía. En Ibagué, ¿sí? También se ha venido vendiendo. En Popayán, ¿sí? En Popayán unos compañeros también muy cercanos al Café de la Esperanza y a ellos nos han venido comprando para distribuirla ya en Popayán y en el Huila, ¿sí? Se han enviado cajas. El problema es que ahorita con la pandemia ha sido difícil lograr el envío, pero Claro. pues igual lo estamos haciendo. Ya hay como unos canales que nos han permitido enviar de a 3, de a 4, de a 5 cajas. No, y ha sido muy chévere. Por ejemplo, nosotros tenemos también la experiencia de personas que nos han escrito porque quieren también buscar comercializar la roja. Entonces ha sido como, es perfecto porque digamos que parte de lo que siempre distribuyendo sube mucho los costos es el poder traerla. Entonces, Sí, entonces Sí, siempre eso decimos es como, es muy chévere que la gente sepa eso porque cuando, digamos, nosotros hacemos, pues, pedimos muchas cajas, también digamos que el costo pues es menor que cuando solamente tenemos, porque también digamos que eso parte de lo que nosotros podemos como invertir. Entonces parte como de lo que uno tiene y ha sido como el tener que esperar pues por todas estas situaciones que han estado ocurriendo.
pero la idea sí es como también que en un momento dado no seamos nosotros el único espacio que está haciendo la comercialización, sino que haya más espacios donde se pueda encontrar la roja, porque así va a haber más gente que llegue, que conozca y que apoye como el proyecto. Entonces, eso hace parte de como de lo que esperamos pues pueda pasar. También Paola estaba haciendo una pregunta de cuáles son las necesidades puntuales del proyecto. De ustedes. Bueno, nosotros tenemos dos necesidades fundamentales. Obviamente tenemos hartas, pero dos fundamentales. Una es conseguir los recursos que nos posibiliten la construcción de una planta grande nuestra, ¿sí? La otra, la formación técnica de los compañeros que estamos en la producción. Nosotros aprendimos a hacer la roja muy bien, ¿sí? Nos aprendimos la receta y todo eso, pero nos interesa tener una formación más allá de producir una sola receta, y es poder tener unos maestros cerveceros que puedan en cierto momento jugar con esas posibilidades que tiene la cerveza. Claro. Ayer me regalaron una cerveza rusa, ¿sí? Y una cerveza con el 25% de alcohol. Wow. Eso era vodka. ¿Usted leyó bien o ahí decía vodka? No, son cervezas que hacen, o sea, yo también me sorprendí, y hacen una edición de 100,000 botellas, y la sacan con ese grado de alcohol y no vuelven a hacer, porque además es carísimo. Claro. Yo decía, ¿cuánto puede costar hacer una botella de 25 grados de alcohol? ¿Sí? Que sepa rico como sabe la cerveza. Exacto. A nosotros nos regalaron todo eso. A nosotros nos regalaron una cerveza hoy que se producida por unos compañeros indígenas en el Cauca, que viene con coca también, en ese proceso como de fortalecimiento y de empoderamiento desde sus plantas. Entonces también sería como interesante ver qué lecturas se están dando con el tema del agro en Colombia, y bueno, cómo le... Sí, no. Y explorar lo que decía la compañera, o sea, explorar unos sabores distintos, buscar mezclarle café, que hay gente que ya lo hace, hay gente que le mezcla arroz, explorar diferentes sabores, y eso solo se logra desde la cervecería artesanal. Sí. Porque la industrial no va a hacer eso. No. Nosotros tenemos aquí en el espacio algunas locales de aquí de Cali que siempre le recomendamos mucho a la gente, porque son pelados en su mayoría que le han apostado a esto. Entonces ellos han hecho todos sus procesos de estudiar, de sentarse a experimentar, y hacen unas cosas fantásticas, o sea, sacan unas mezclas que son una cosa muy linda, y pues eso sería precioso poder ver la roja haciendo estos experimentos, es como, eso sería muy lindo. Y ahí como para ir... empezando que nosotros no vendemos póker ni club ni nada de... No, pues claro. Está bien. O sea, le decimos, mire, esta es la propuesta educativa. Sí, más o menos así, es una educativa casi que obligada, porque pues si vienen a que quieren tomarse una cerveza, saben que es o artesanal o artesanal. Bueno, y ya las últimas preguntas que nos han hecho es si tienen experiencia con exportación, y la otra es con cooperación internacional, si no han tenido apoyo para instalación de capacidades por parte de cooperación internacional. Bueno, comencemos por esa. Nosotros hemos buscado por el lado de cooperación internacional, pero pues hay un problema fundamental, es que la mayoría, bueno, el 100% de la cooperación internacional que va hacia el proceso de paz está atravesada por la intermediación del Fondo Colombia en Paz, que es un fondo que tiene el gobierno. Y la verdad es que por el lado del gobierno nosotros no hemos podido acceder a ningún beneficio de nada. Entonces ha sido muy difícil, ¿sí? Y pues si bien hemos tenido charlas con embajadores, con gente que trabaja en la cooperación internacional, no hemos podido lograr, ¿sí? La posibilidad de esa formación. Estuvimos hablando con un embajador de un país europeo en la idea de que nos dieran un curso, ¿sí?
que no nos den plata, que no nos denos el curso para los muchachos 2, 3 meses, ¿sí? Y pues eso se estuvo en conversaciones, pero realmente no se pudo materializar, ¿sí? ¿Y cuál es la otra pregunta? Perdón. Si tienen experiencia en exportación. Bueno, la exportación nos han llegado como unas 3 o 4 opciones, posibilidades de gente que nos llama desde otros países a decirnos, no, nos gustaría. El problema fundamental ahí es que en Colombia se necesitan unos permisos de exportación que son carísimos, ¿sí? Entonces yo le decía a alguien, nosotros podríamos hacer esa inversión si fuera fijo que vamos a exportar. Claro. Pero ¿qué tal sacar nosotros un permiso que pueda valer 25, 30 millones de pesos para que nos digan, no, no pudimos, y nos quedamos nosotros con un permiso claro, que no nos da ganancia? Pues no, muy difícil en este momento. De pronto más adelante con la capacidad, porque además hay que decirlo que a nosotros la pandemia también nos ha golpeado, ¿sí? Nosotros estábamos vendiendo más o menos entre semana entre 25 y 30 cajas, ¿sí? Por semana. Hoy en día estamos vendiendo 5 o 6 cajas, ¿sí? Se permite que se mueve, pero igual pues se ha bajado claro. tremendamente el consumo. Sí, porque ustedes empezaron a producir 25 litros y por mes ya iban en 600 litros. Hoy en día estamos produciendo 4.000 litros. ¡Wow! ¡Qué bien! Que son más o menos 500 cajas. Ajá. Toca actualizar los datos. Sí, claro, no es que hemos venido haciendo esfuerzos por todo lado. No, eso... Pero pues, el problema es que comenzamos a producir en cantidad y ya no estamos vendiendo tanto. Claro. ¿Sí? Entonces eso también nos han generado unas dificultades porque pues obviamente no hay consumo y comienza a quedársenos el producto, la cerveza no se daña, nosotros le hacemos el proceso de pasteurización, pero pues ahí quedamos parados, entonces estamos vendiendo de a pocos, esperando a ver cuándo se puede reactivar. Bueno, yo creo que entonces ya con esto vamos a ir terminando, no te vayas a ir, vamos a cortar como tal solo la transmisión para poder ya despedirnos y todo. A las personas que nos estuvieron acompañando, pues muchísimas gracias, ya saben, apoyen el proceso. La idea como tal, como estuvimos conversando aquí, es un poco hacernos más conscientes pues de eso que estamos consumiendo, qué es lo que estamos consumiendo y qué estamos apoyando detrás de lo que consumimos. Y bueno, ya saben que aquí en Cali, cuando necesiten, estamos en Oromo, tenemos el café, tenemos la cerveza, no solamente la roja, sino también la de los compañeros de la Trocha y otras cervezas artesanales también locales. Y muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima ocasión. Les damos gracias.